Año nuevo de 1995. Bajo la nieve, miles de soldados rusos y cientos de blindados yacen aniquilados en las calles de Grozny, la capital de Chechenia. Sí, los guerrilleros musulmanes chechenos habían vencido en una durísima batalla librada habitación por habitación ante los ojos atónitos de 500.000 de habitantes. Hoy analizaremos la mayor derrota de la Rusia moderna, la batalla de Grozny. ¿Cómo es posible que los separatistas chechenos prácticamente derrotaran al ejército ruso? ¿Cómo lograron ponerle contra las cuerdas? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles eran los planes rusos? Y sobre todo, ¿cómo contraatacaron posteriormente los rusos? Esta batalla pudo haber decidido el destino de Rusia, pudo haber provocado la aparición de un nuevo país. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora comencemos. En 1991 se derrumbaba la todopoderosa Unión Soviética. En palabras de Putin, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. De la URSS emergió una federación rusa empobrecida y golpeada por los conflictos. El ejército rojo se había disuelto y en su lugar solo quedaba un ejército roto. Fue durante el año 1991 cuando un tal Dudayev, expiloto de bombarderos de la Fuerza Aérea Soviética, ayuda a proclamar la independencia en una parte de Chechenia. Aquí es cuando el poder central de Moscú y Chechenia empiezan a colisionar debido a las declaraciones de Dudayev. De aquellos años el separatismo y el islamismo se habían disparado. La población de etnia chechena estaba enardecida y pronto la población de origen ruso y las mismísimas autoridades del Estado tuvieron que abandonar la región ante la presión de sus enemigos. Naturalmente, lo sucedido en Chechenia podía espolear la insurgencia en muchas provincias musulmanas como Ingusetia o el Dagestán, de ahí que la cuestión chechena ganara peso en la política rusa. La Unión Soviética se está disolviendo, los oligarcas están presionando, las fuerzas armadas están presionando, es decir, estamos en un momento muy convulso y de repente en Chechenia te aparecen estos separatistas que empiezan a oponerse al Estado, a llevar a cabo terrorismo, atentados. Lógicamente la presión de la opinión pública empieza a crecer y la presión dentro de los despachos moscovitas también lo hace. Así es como Yeltsin plantea un ultimátum que vence el 29 de diciembre del año 1994 y el 1 de diciembre de ese mismo año deciden que comienzan las operaciones ofensivas contra los rebeldes chechenos. Lo que no pudieron conseguir las negociaciones, lo habrían de conseguir las armas. Los rusos habían acumulado 30.000 hombres para el ataque, sin embargo el material y la moral no eran elevados. Así es, estamos en una época en la que el soldado ruso se dedica a cultivar dentro del cuartel para tener comida, una época en la que el equipamiento obsoleto languidece mal mantenido en los depósitos, una época en la que el alcoholismo y la falta de militares profesionales lo lastran todo. Pensad que estamos en una época en la que se cuentan cosas terribles dentro del antiguo ejército rojo, dentro del nuevo ejército ruso. Los soldados cultivan huertas en sus cuarteles y revenden los productos locales. Se habla de oficiales de la Fuerza Aérea que tienen que pagar de su propio patrimonio, por otra parte extraído de sus corrupciones, el combustible para la aviación. Se habla de situaciones en las que los jóvenes se sienten atraídos por las escuelas estatales militares. Se habla de jóvenes que están atraídos por la carrera militar en las escuelas estatales de Rusia, gracias a que en estas hay 3 comidas al día. A lo anterior hay que sumar una mentalidad rusa demasiado convencional, por la que se pretendía conquistar Chechenia como si se tratara de un ejército de la OTAN. Sin embargo, el guerrillero checheno representaba un tipo de amenaza muy distinta. La sociedad chechena es la típica sociedad construida a base de clanes, los conocidos como tieps. Por tanto, hay una estructura un tanto tribal que aún permanece y persiste, ¿no? De hecho, si os fijáis en esta curiosa bandera que representa el típico lobo propio de las montañas del territorio checheno, también vamos a encontrar esas estrellitas, cada una de las cuales representa uno de los grandes clanes, por así decirlo, de Chechenia. Así que bueno, ahí veis cómo era un país muy dividido socialmente en ese sentido. La cultura chechena también fomenta una visión de la virilidad y una serie de comportamientos que benefician a los guerrilleros. La predisposición de los jóvenes hace fácil reclutar nuevos combatientes, mientras que en sus casas tienden a almacenar grandes cantidades de víveres por si vienen mal dadas. Esta abundancia de comida podía ser aprovechada por la guerrilla, que recibía alimentos cuando pasaba por una aldea amistosa. ¿Cómo era el guerrillero checheno promedio? Bueno, pues era un tipo que no tenía un gran nivel cultural, era un tipo que estaba acostumbrado a una vida bastante dura en una región tan pobre, ¿no?, como lo era Chechenia, y era un tipo que había hecho normalmente el servicio militar obligatorio y conocía
las cosas básicas, ¿no?, de manejar un fusil de asalto. Quizás más interesante incluso que el guerrillero checheno es hablar de cómo se organizaba en torno a sus clanes, como ya he comentado antes. También que los altos gerifaltes de los chechenos eran antiguos oficiales del Ejército Rojo. Entonces era gente con conocimientos técnicos de aviación, de artillería, de transmisiones, de ingenieros, todo este tipo de cosas. Y ahora conozcamos los planes que tenía el generalato ruso. El Estado Mayor ruso organizó la campaña chechena de la siguiente forma. El objetivo principal era la capital, Grozny, que tenía medio millón de habitantes. La primera fase exigía penetrar en el norte de Chechenia y aislar la capital, Grozny. La segunda fase era atacar la propia ciudad y conquistarla. Y la tercera fase era proseguir el avance y tomar todo el sur de Chechenia. Por último, la cuarta fase pasaba por limpiar la región de fuerzas hostiles. Entonces teníamos un eje oeste que se lanzaría desde Vladikaukaz en Osetia del Norte, un eje norte que se lanzaría desde Mozdok, y un eje noreste que se lanzaría desde Kizlyar. El plan de campaña preveía conquistar toda Chechenia en menos de un mes y esperaba tomar la capital abrumando a los defensores mediante un ataque blindado desde 4 direcciones distintas, a saber, oeste, norte, noreste y este. En realidad había un debate relevante sobre cómo atacar. Una opción era sitiar Grozny y rendirla por hambre mediante negociaciones. Esta opción no exponía a las tropas al combate urbano, pero generaba un problema político, ya que demostraba que Moscú no podía controlar Chechenia, ya que la táctica del asedio estaría alargando excesivamente la batalla. Otra opción, que finalmente fue escogida, era asaltar la ciudad sobre la marcha, aprovechando el factor sorpresa y asumiendo bajas, a cambio de demostrar que Moscú podía aplastar a los separatistas y reinstaurar rápidamente su gobierno. La doctrina soviética, que es la que aún estaba en el ejército ruso, nos dice una cosa muy clara: si hay resistencia enemiga, hay que adoptar una formación de ataque. Se despliegan los blindados, la infantería sale de los mismos, los soldados no, todo el mundo se despliega y empezamos a avanzar. ¿Cuándo tiene sentido atacar una posición o avanzar en formación de marcha, no de combate, con toda la infantería metida en un blindado que una mina les manda a todos al cielo, con perdón de la expresión? Según la doctrina soviética, en terreno urbano solo se debe hacer cuando se quiere obtener el efecto sorpresa, ocupar una posición el enemigo quizás no ha ocupado aún. Yo he avanzado muy rápido, quiero aprovechar el efecto sorpresa, seguir avanzando y meterme en el centro de Grozny antes de que los chechenos se atrincheren. Entonces, en lugar de perder el tiempo que supone desmontar a la infantería y adoptar una formación, yo avanzo a toda velocidad con los blindados por las calles sin importarme lo que pueda haber en los tejados. Entonces yo creo que esta es un poco la idea que debió de conducir a los rusos a realizar un ataque montado, que normalmente no se debe hacer así, lógicamente, contra Grozny. También es posible que se enfocara como una operación en la que fuera a bastar psicológicamente con entrar con esas columnas después de los bombardeos y que el enemigo se iba a rendir o se iba a retirar, ¿no? El ataque. Al fin, un frío día 1 de diciembre del 95, la maquinaria de guerra rusa se puso en marcha. Un enjambre de blindados, camiones y 30.000 soldados avanzaban contra Grozny desde todas las direcciones, mientras varios miles de guerrilleros plantaban trampas explosivas, preparaban emboscadas y ejecutaban golpes de mano contra la retaguardia rusa. El avance fue algo más lento de lo que se esperaba. Del 21 al 31 de diciembre, la artillería y la aviación rusa, es decir, los cañones y los lanzacohetes y los aviones rusos, se dedican a machacar Grozny. En buena medida son simplemente operaciones de castigo, básicamente una herramienta que emplearon profusamente los rusos durante toda la guerra de Chechenia. Y se suponía que con estos bombardeos pues se tenía que preparar cómodamente el avance de las columnas blindadas rusas. Pero la aviación rusa tenía un problema de obsolescencia tecnológica, ya que aeronaves como el Grajov o el Hind no contaban con equipos de visión nocturna ni con buen instrumental para navegar a ciegas entre el manto de nubes que cubría la montañosa Chechenia. Hay que pensar que estamos en pleno invierno del Cáucaso, que las nubes están bajas y por tanto la aviación no puede actuar con comodidad, que no puedo tener ni un dron ni un avión en el cielo porque no vas a ver nada esencialmente, que los soldados para calentarse necesitan encender hogueras, pero que las hogueras te delatan, por tanto normalmente no las enciendes, que con esas temperaturas tan bajas se te congela el combustible, tienes que echarle anticongelante, pero como tu logística no esté funcionando bien no te va a llegar el anticongelante, que los lubricantes de los mecanismos de las armas, ¿no?, los distintos aceites se te pueden congelar
similar también, que el soldado no quiere estar fuera en el campo, sino que se tiende a quedar los vigías, los centinelas dentro de los edificios, ¿no? Esta es la situación, el contexto en el que se va a desarrollar este combate. Imaginaos lo que es estar en un tanque con 10 grados bajo cero ahí fuera, en una caja de metal, ¿no? Es todo unas condiciones durísimas, y todo esto con la logística rusa muy atacada por las emboscadas a lo largo de toda Chechenia, y de por sí funcionando mal por la situación del propio ejército, ¿no? Hasta ahora. Finalmente, el día 31 de diciembre, las columnas de tanques rusos llegan y realizan un asalto montado concéntrico sobre Grozny. Esta suerte de carga de caballos de acero fue liderada por la brigada Maikop y por el regimiento Samara. 6.000 soldados rusos entraban en tromba en Grozny, 1.000 guerrilleros aguardaban escondidos en el interior de la urbe, y sus líderes eran dos hombres principalmente, Maskadov, Basayev y Dudaev. Es interesante apuntar cómo los distintos liderazgos con distintas experiencias profesionales proponen distintas formas de llevar la guerra. Basayev, el jefe de la guardia que había vivido toda la guerrilla en Chechenia contra los rusos, pues abogaba también por un tipo de guerra de guerrilla. Maskadov, en cambio, intentaba mantener unas líneas de frente. Era un antiguo oficial de artillería del Ejército Rojo, entonces este oficial lo veía de una manera más convencional, y de hecho fue muy inteligente, porque fue capaz de emplear la artillería, la poca artillería que tenían los chechenos, con gran éxito. De todas formas, durante esta batalla ya fue Maskadov, ese antiguo oficial de artillería, el que quizás tuvo más importancia a la hora de dirigirla. Los tanques rusos se dirigieron directamente al Palacio Presidencial, donde Maskadov tenía su puesto de mando y a su guardia personal. En ese momento de caos y de marea blindada, Maskadov dio una orden trascendental para la batalla. Los chechenos estaban organizados en numerosos grupos de pequeño tamaño dispersos por Grozny, por el centro de Grozny. A la señal de Maskadov, todos ellos se acercaron al Palacio Presidencial e inmediatamente comenzaron a enfrentarse a los blindados rusos. Uno de los grandes problemas, que es un problema que ya había sufrido el Ejército Rojo en Afganistán, es que la infantería no está bien formada, no está bien adiestrada, y la coordinación con los blindados no es buena. Y además había relativamente poca infantería en esos convoyes de tanques que introdujo el ejército ruso en Grozny. En ese momento, los chechenos comenzaron a atacar las columnas de tanques. Su táctica favorita era un clásico que nunca falla contra una columna en terreno restringido. Con una mina o con una bazuca se reventaba el vehículo de cabeza y el de cola de un convoy. Una vez estos imposibilitaban la movilidad del resto de la unidad, los cazatanques actuaban contra los vehículos que estaban en el centro de la columna, desatando el pánico y rompiendo la cohesión de la unidad, que se hallaba partida. Cabe apuntar que las dos grandes armas antitanque empleadas por los chechenos durante esta batalla fueron el RPG-7, creo que conocido por todos y del que de todas formas hay un excelente vídeo en este canal que os invito a ver, y luego otra más curiosa es el RPG-22, que básicamente es una bazuca desechable, ¿no? Entonces tienes un proyectil, tiene una ranura de apuntado muy sencillita, disparas y lo tiras. Hay que tener cuidado con ellas al emplearlas en entorno urbano, primero porque generan un rebufo atrás que, como alguien se coloque atrás, te lo cargas directamente, y en segundo lugar porque todos estos proyectiles tienen una distancia mínima de armado. Es decir, que si yo disparo a, vamos a poner, 10 metros, igual el proyectil no se arma y no hace nada. Es como si dispara un proyectil inerte, ¿no? Por eso tampoco puedes estar muy cerca normalmente del blindado al que quieres disparar. Para complementar a las bazucas, los chechenos construían barricadas que obstruían las calles y a continuación colocaban minas y trampas con el fin de retener a las unidades enemigas y atacarlas. También se usaban cócteles molotov y otras armas caseras, a menudo fabricadas por menores, pero la realidad es que muchos tanques no resultaron destruidos en combate, sino que fueron abandonados por sus tripulaciones que habían entrado en pánico. En todo caso, es un día absolutamente terrible para los rusos. La brigada Maikop resulta destrozada, solo sobreviven el 16% de los blindados, es decir, de 168 unos 24 sobreviven nada más. El regimiento Samara, por otra parte, pierde la mitad de sus efectivos. El día de Año Nuevo había sido salvaje para los rusos y una gran inyección de moral para los chechenos. Pero los rusos no se rendirían fácilmente. Para el Día de Reyes, los batallones de estos ya estaban atacando de nuevo, solo que esta vez lo hacían con cautela y de manera metódica. Primero la artillería batía a la zona, a continuación los blindados tomaban posiciones y después la infantería entraba a limpiar los edificios habitación por habitación.
de manera metódica. Ahora bien, no penséis que esto solo era una cosa de cañones y fusiles, no, aquí las transmisiones, las comunicaciones, los teléfonos móviles, las estaciones de radio jugaron un papel fundamental. Los chechenos usaban su lengua materna junto a distintos códigos para dificultar que los rusos pudieran descodificar sus mensajes. Así es, la guerra electrónica rusa de vez en cuando hacía su aparición. ¿Y cómo lo hacía? Pues infiltrándose en las comunicaciones chechenas, en las que se hacían pasar por guerrilleros y vertían informaciones falsas para confundir a los jefes militares. Ahora bien, es interesante imaginarse la situación del soldado que apenas recibe comida, mal comido, sin el té tan típico que es tan importante además para los rusos, con su típico gorruchanka para soportar el invierno checheno, obviamente, con ese fusil que pesa tanto y con ese frío ateridos en los distintos edificios destrozados de Grozny, ¿no? Durante la nueva ofensiva rusa, los guerrilleros chechenos trataron de defender el centro de Grozny. Para ello, lo fundamental era el río Sunza, una sinuosa corriente que parte en dos la ciudad y que sirve como defensa natural. Los rusos presionaban desde el oeste en dirección al Sunza, y especialmente hacia el palacio del gobernador y otros edificios públicos. El miedo de Maskadov o Dudaev era que los rusos lograran tomar alguno de los puentes, atravesarlo y dejar sin escapatoria a las milicias que defendían el centro de Grozny. Efectivamente, Maskadov había ordenado que se volaran los distintos puentes a lo largo del río Sunza, pero lo cierto es que en alguno no se logra hacer bien el trabajo. Así, con el puente semiderruido, los blindados rusos cruzaron a la otra orilla y la infantería empezó a desplegarse. Y todo eso sucedió debido a la falta de disciplina chechena, ya que cuando la artillería rusa entraba en acción para preceder un asalto, era habitual que abandonaran sus posiciones los chechenos, por no hablar de que culturalmente estos mismos consideraban indigno cavar trincheras y pozos de tirador. Porque sí, los chechenos tenían algunos blindados, pero las tripulaciones de esos tanques tenían muchísimo miedo de sus propias tropas. No querían avanzar ni siquiera llevando una gran bandera chechena en lo alto de sus torres porque tenían miedo de que sus propios hombres les dispararan. Según Maskadov, que me resultó, una declaración curiosa, había chechenos que estaban con los rusos en realidad y que dispararían a sus propios tanques durante la batalla. Bueno, estos son mitos que habría que ver hasta qué punto son ciertos. Pero ya era demasiado tarde. La artillería y los morteros rusos caían sobre las posiciones chechenas y el centro de Grozny estaba irremediablemente perdido. Los caudillos chechenos ordenaron varios contraataques para recuperar la iniciativa de la batalla, pero todo fue en vano. En febrero se atrincheraron en el distrito 12, pero allí la orografía a base de viviendas de un solo piso dificultaba enfrentarse a los tanques. Los guerrilleros se echaron al monte y comenzaron a huir hacia el sur en dirección a las montañas. Ante aquella retirada tuvieron a la artillería y a la aviación rusa en los talones, y encima el terreno abierto dificultó mucho enfrentarse a los tanques. Con esta huida concluía la batalla de Grozny. Y así es como concluyó la batalla de Grozny. Es cierto que los rusos sufrieron grandes reveses, pero también hay que admitir que en última instancia lograron el objetivo y tomaron la ciudad. Que se podía haber logrado con mucho menos coste en términos de vidas y de material, desde luego. Pero también es verdad que era un ejército ruso que venía de unas condiciones tremendamente malas. Con todo, destacar una cuestión es que esencialmente los blindados se emplean en terreno urbano de otra manera, no como se emplearon en Grozny. Esto fue, un ejemplo de mal uso. Todos los países que han tenido combates urbanos en los últimos 30 años emplean los tanques porque son fundamentales en combate urbano. No me cansaré de decirlo. Otra cosa es que lanzar un ataque puramente blindado encima con la infantería montada no tenía mucho sentido. Y es interesante porque pienso que estas de esas pudo haber un revés estratégico debido puramente a una mala elección táctica. Es decir, normalmente las derrotas no se producen por un factor. Hay varios, se encadenan varias circunstancias. Hay una de las partes en esa batalla no tiene buenos suministros, no tiene una buena industria que le provea tanques. Eso a su vez degenera en una serie de problemas y al final en la batalla les derrotan por muy bien que en la propia batalla combatan, ¿no? Pero en esta batalla sí que es verdad que había una superioridad clara rusa, por mal que estuviera ese ejército en aquel momento, y esta se sacrifica en buena medida o pierde mucha de su ventaja inicial debido a que los chechenos toman una serie de decisiones tácticas acertadas y los rusos una serie de decisiones tácticas erróneas. Haber subestimado o haber tenido mala inteligencia sobre los chechenos quizás fue el mayor error de los rusos, pero también se comprobó
que el Estado ruso, capaz de movilizar muchísimos más recursos que los chechenos, acabó doblegándoles, aunque solo fuera a base de sufrir mayores pérdidas. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Si os ha gustado, os invito a apoyarme en Patreon. Voy reinvirtiendo poco a poco el dinero en medios y espero que se note que la calidad va subiendo. Por lo demás, nada, es una batalla muy, muy, muy interesante desde todos los puntos de vista. Podéis dejarme comentarios si así lo deseáis. Siempre es un placer leerlos, vamos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.